Hola, buenos días. Buenos días, Lili. Buenos días, amor. ¿Cómo están? Buenos días. Días. Hola, Lili. ¿Qué más? Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, está bien. ¿Señora? Corriendo un poquito. Sí, yo también amanecí como... Pero un momentico. Sí, sí, corriendo. También ando acá corriendo. Me alcanzó a coger la tarde. Gracias, amorcito. Sería hacer hoy la de geografía, porque es larguita. Y la historia también es larguita, entonces como para no dejarla cortada, eh, ninguna de las dos, pues hacer solo hoy la de geografía, ¿sí le parece? Vale. Entonces sería, si quiere Lili, leer hasta pasos siguientes. Pasos siguientes. Señora, Sí, señor, yo pero no la escucho. que no lo veía. Ah, bueno. Bueno, buenos días a todas las familias que se conectan. Bienvenidos al día 35 de la lectura del volumen 1 de la filosofía de Charlotte Mason. El día de hoy estaremos abarcando el área de geografía dentro de la lección educativa. Entonces vamos a iniciar orando, presentando este día delante del Señor. Nuestro buen Dios, te alabamos, Señor, y bendecimos en esta mañana. Te glorificamos y te honramos, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres santo, 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 y tú eres justo. Eres bueno, Señor, y misericordioso, y te ha placido darnos un día más de vida, de bondad. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por las familias que nos has dado, por los esposos, por los hijos. Y gracias por la obra que estás haciendo en nuestras familias. Gracias porque tú nos muestras tu favor y tu bondad, Señor, que es totalmente inmerecida. Y nos llena, Señor, completamente. Te bendecimos, Padre. Ponemos este día delante de tus manos, esta lectura, esos días escolares, Señor. Allí cada familia que está educando en casa, lo ponemos delante de tu presencia pidiéndote que seas tú, Señor, quien nos guíe y quien gobierne en la educación en casa, Señor. Que incluso aun cuando creamos que estamos educando y que lo estamos haciendo para ti, no tomemos decisiones por nuestra cuenta, Señor, sino que siempre, en todo, seas tú el que gobierne. Saca esas ideas humanistas de nuestra mente que nos lleva a mirar hacia otros lados. Toda aquella filosofía que va en contra, Señor, de tu palabra. Y guíanos, Señor, hacia tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú estás ahí, Señor, para ayudarnos, porque tú has prometido que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y esa es nuestra esperanza, que tú estás con nosotros en nuestro diario caminar, en las pequeñas cosas que hacemos. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a hacerlo para tu gloria, Señor. Todas esas pequeñas acciones que llevamos cada día, Señor, en nuestros hogares, por muy insignificantes que parezcan, ayúdanos, Señor, a hacerlas para ti, para tu gloria, Señor. Bendito eres tú, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días. Hola, Julvi, buenos días. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar leyendo el área de geografía. Creo que la geografía es una asignatura de gran valor educativo, aunque no sea gracias a proveer medios para una formación científica. Claro está que la geografía presenta sus problemas de los más interesantes y proporciona materiales para la clasificación, pero es solo la geografía física la que se puede definir como ciencia, e incluso ella es más bien un compendio de los resultados de varias ciencias más que una ciencia misma. Así, el peculiar valor de la geografía radica en lo apta que es para nutrir la mente con ideas y proporcionar imágenes a la imaginación. Allí radica el valor educativo de la geografía. Como se enseña comúnmente. Ahora bien, ¿cómo se enseña comúnmente esta asignatura? El niño aprende los nombres de las capitales de Europa o de los ríos de Inglaterra o de las cumbres de las montañas de Escocia, a partir de algún lamentable libro de texto, considerando la longitud en millas, la altura en pies, y aprende de la población, ya sea encontrando los nombres en su mapa o no, según su maestra esté más o menos a la altura de su trabajo. Pobrecito, la lección es un gran esfuerzo para el pequeño, pero en lo que respecta a educación, es decir, el desarrollo de las capacidades, el equipamiento de la mente, el niño estaría mejor ocupado si estuviera observando el progreso de una mosca a través del cristal de la ventana. Pero algunos dirán que la geografía tiene otro uso que sobrepasa aquel estrictamente educativo. Todos desean el tipo de información que puede entregar la lección de geografía. Eso es cierto y debe tenerse en cuenta en el aula. La lección de geografía del niño debe proporcionar exactamente el tipo de información que las personas adultas quieren poseer. Ahora, le ruego reflexionar cuál irrazonables somos en torno a este tema. Nada nos convencerá de leer un libro de viajes a menos que sea interesante, gráfico, adornado con alguna aventura personal. Incluso cuando estamos usando Murray, reconocidas guías del viaje de la época victoriana, nos saltamos los datos y las cifras y leemos los atractivos fragmentos pictóricos, porque este es el tipo de cosas que nos gusta saber y recordar con facilidad. Pero la educación tradicional se preocupa de que el niño no reciba nada de esta agradable comida de refuerzo, que no vaya a acceder a pequeñas frases gráficas con las que puede soñar. Por el contrario, se le da datos, nombres y cifras. Estos son el pábulo con que tristemente se le alimenta. La geografía debiera ser interesante, pero usted dice, este tipo de conocimiento, aunque cueste al niño un esfuerzo adquirirlo, es útil en la vida futura. Nada de ello lo es, y por esta razón es que nunca lo ha recibido el cerebro en realidad. Nunca ha ido más allá de la nebulosa flotante que es la mera memoria verbal que ya he mencionado antes. La mayoría de nosotros hemos pasado por bastante laboriosidad penosa durante lo que se entiende como lecciones de geografía. Pero ¿cuánto recordamos? Solo los fragmentos agradables que escuchamos de amigos que han viajado sobre el Rin, París o Venecia, o fragmentos de los viajes del capitán Cook, u otras historias amenas de viajes y aventuras. Aquí empezamos a ver los lineamientos que debemos seguir al enseñar geografía.
para los propósitos educativos. El niño debe aprender tal geografía y de tal manera que su mente se llene de ideas, su imaginación de imágenes. A efectos prácticos, debe aprender la geografía solo en la medida en que, considerando la naturaleza de su mente, pueda recordar. En otras palabras, debe aprender lo que le interesa. Lo educativo y lo práctico van a la par y la lección de geografía se convierte en la ocupación más encantadora del día del niño. ¿Cómo empezar? Pero, ¿cómo empezar? En primer lugar, el niño adquiere sus nociones rudimentarias de geografía tal como adquiere sus primeras nociones de ciencias naturales. En esas largas horas al aire libre, cuya importancia ya hemos abordado, un estanque que se ha formado por una simple hendidura en los campos explicará la naturaleza de un lago, llevará al niño a los hermosos lagos de los Alpes, al gran lago africano de Livingstone, en el que se deleitó al ver a sus niños remando. Así surgirá una abundante y amena charla sobre los lugares, una geografía pictórica, hasta que el niño conozca por nombre y naturaleza los grandes ríos y montañas, desiertos y llanuras, las ciudades y países del mundo. Al mismo tiempo, adquiere las primeras nociones de un mapa a partir de un burdo boceto, unas pocas líneas y puntos en lápiz y papel, o mejor aún, con un palo en la arena o la grava. Se puede decir, por ejemplo, esta línea torcida es el Rin, pero debes imaginar las balsas y la isla con la torre del ratón y la isla de las monjas y lo demás. Aquí están los cerros con sus canastillos en ruinas, ahora por este lado y ahora por el otro. Este punto es la ciudad de Colonia. Especialmente tenga estas conversaciones sobre todos los paisajes e intereses con los que usted está familiarizado, de modo que poco a poco, cuando el niño mire el mapa de su país, encuentre una veintena de nombres familiares que les sugieren paisajes, lugares donde mi madre ha estado, los islotes boscosos y floridos de algún río, sus suaves colinas de un condado, excelentes para correr y revolcarse con esta suave alfombra de hierbas y campanillas que se balancean, los páramos de una región determinada, con arándanos y brezos, no olvidando siempre darle un bosquejo aproximado de la ruta que tomaron en un viaje determinado. Pasos siguientes. A continuación, dele un conocimiento íntimo con los detalles más completos de cualquier país o región del mundo, de un condado o distrito de su propio país. No es necesario que aprenda en esta etapa lo que se denomina la geografía de los países del continente, de los continentes del mundo, todo lo cual constituye en su mayor parte meras listas de nombres. Puede aprenderlos, pero con bastante seguridad no los recordará. No obstante que el niño se sienta en casa en cualquier región determinada que él vea con el ojo de su imaginación, a la gente en su trabajo y en sus aficiones, las flores y los frutos en sus estaciones, los animales, cada uno en su hábitat, con una mirada compasiva y afín, es decir, que siga las aventuras de un viajero. De esta manera sabrá más y estará mejor dotado de ideas que si hubiera aprendido todos los nombres de todos los mapas que existen. El cómo de este tipo de enseñanza es muy simple y obvio. Léale directamente o lea usted para contarle a él después, leyendo de a poco y narre lo que usted lee. Obras de Tropical World de Harwin, de Polar World, del mismo autor de Missionary Travels and Research in South África, viajes y exploraciones en el África del Sur del misionero David Livingstone, de la señora Bishop. En suma, cualquier libro de viajes que sea interesante y esté bien escrito
Pueda que sea necesario dejar mucho de lado, pero cada anécdota ilustrativa y cada descripción son muy importantes para la educación del niño. Aquí, como en otros lugares, la pregunta no es cuántas cosas sabe, sino cuánto sabe acerca de cada cosa. Otras obras interesantes en español para las clases de geografía podrían ser De Bogotá al Atlántico de Santiago Pérez Triana, Los diarios de la residencia en Chile de María Graham, Breviario del Nuevo Mundo de Alejandro Humboldt, Colombia, Ecuador, Perú y México, y Geografía del Mundo de un Niño de Haller, entre otros. Mapas. Los mapas deben utilizarse con cuidado en este tipo de trabajos. Estamos hablando del boceto de un mapa de la jornada de un viajero que se comparte al final con un mapa completo de la región donde el maestro logre conseguir una descripción de tal ciudad o tal distrito marcado en el mapa o modo de prueba y confirmación del conocimiento exacto del niño. De esta forma, obtiene además nociones inteligentes de geografía física. En el transcurso de sus lecturas se encuentran con la descripción de un volcán, un glaciar, un cañón, un huracán. Escucha todo, pregunta y aprende y el cómo y el por qué de tales fenómenos en el momento justo en que se despierta su interés. En otras palabras, el niño aprende igual como aprenden sus mayores, aunque estos últimos raramente permiten a los niños que pasen por senderos tan placenteros. El conocimiento general que debiera poseer un niño de 9 años. Suponiendo que entre los 6 y los 9 años se ha leído de esta manera con el niño una media docena de libros de viajes bien elegidos, y él ya ha adquirido ideas claras sobre los alrededores, los trabajos de producción y las características de la gente de todas las grandes regiones del mundo. Ha acumulado una reserva de conocimiento valioso y confiable que le durará toda su vida y además se ha esforzado y ha logrado adquirir el gusto por los libros y el hábito de leer. Deben evitarse libros como Voyage in the Sunbeam de Lady Brassey, ya que cubren demasiado terreno y es probable que generen cierta confusión de ideas. El conocimiento particular que debiera poseer un niño de 9 años. Pero considerando las lecciones escolares como instrumentos educativos, el tipo de conocimiento del mundo que acabamos de indicar se transmitirá no durante las lecciones, sino más bien usando las lecturas hechas en la hora de los niños. En la época victoriana, las familias acomodadas no pasaban todo el día con los niños menores de 9 años, sino en general estaban al cuidado de sirvientes en la casa y pasaban 1 hora al día con sus padres. Y en otros momentos del día, como material para lecciones, no conozco nada tan bueno como el antiguo Word at Home de Mary y Elizabeth Kirby para niños de entre 6 y 7 años. Mientras escuchan, se preguntan, admiran, imaginan e incluso pueden jugar a que les ocurren cientos de situaciones diversas. Las primeras ideas de geografía, las lecciones sobre el lugar, que debieran hacer que un niño observe la geografía local, las características de su propio vecindario, sus alturas hondadas y sus tierras llanas, sus arroyos y estanques. Deben adquirirse, como hemos visto al aire libre y deberían prepararlo para ser capaz de hacer algunas generalizaciones, es decir, debería ser capaz de descubrir las definiciones del río, isla, lago, etc. Y debería hacerlas por sí mismo en una bandeja de arena o dibujar en la pizarra. Definiciones. Pero las definiciones debieran surgir a través del proceso de registrar las experiencias vividas. Entonces, antes de que se le enseñe al niño lo que es un río, él mismo debiera haber visto un arroyo y observado que fluye y así sucesivamente con lo demás. Los niños pueden con facilidad simular que poseen el conocimiento de algo y en este punto el maestro deberá tener cuidado de que nada de lo que el niño reciba sea mera palabrería, sino que cada generalización se elabore de alguna manera, de la manera siguiente.
El niño observa un dato, por ejemplo, una amplia extensión del terreno llano, lo cual el maestro amplifica. El niño lee sobre las pampas, los países llanos del noroeste de Europa, la Holanda de nuestra propia costa oriental y poco a poco se prepara para recibir la idea de una llanura y mostrar cómo es en su bandeja de arena. ¿Sigo? Sí. Sí, ya, queda poco, sí. ¿Leo yo más? Bueno, ideas fundamentales. Para cuando tiene 7 años o antes, el niño encuentra que necesita mayor conocimiento. Ha leído sobre países cálidos y países fríos. Ha observado las estaciones y la salida puesta del sol. Se ha dicho a sí mismo, Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sabe algo sobre el océano y el mar. Ha visto subir y bajar la marea. Ha visto hacer muchos mapas en borrador y ha hecho algunos por sí mismo. Y sin duda, ha notado las líneas entrecruzadas en un mapa real. Es decir, su mente está preparada para el conocimiento en varias direcciones. Ya posee el interés para una serie de cosas relacionadas con la geografía. Ideas fundamentales de geografía son la forma y los movimientos de la Tierra, independientemente de lo difícil que es comprenderlas, pero la dificultad es de un tipo que aumenta con los años. El principio en cada caso es bastante simple y un niño no se preocupa como lo hacen sus mayores, de cuán enorme es la magnitud de la escala en la que ocurren los asuntos en el espacio. Es probable que la vívida imaginación de un niño lo ponga al mismo nivel que el matemático al abordar el sistema planetario, el comportamiento y el carácter del planeta Tierra, las causas de las estaciones y mucho más. Significado de un mapa. Reitero que debiera aprenderse geografía a partir de mapas principalmente. Las charlas y las lecturas con imágenes introducen al niño al tema, pero tan pronto como sus lecciones de geografía adquieren mayor exactitud, debe aprenderse en primer lugar a partir de los mapas. Este es un principio importante a tener en cuenta. El niño que no capta ninguna idea cuando estudia un mapa, digamos de Italia o de Rusia, no tiene conocimiento de geografía, por más que pueda mencionar muchos datos sobre el lugar. Por ello, el niño debe comenzar a estudiar la geografía aprendiendo el significado de un mapa y cómo usarlo. Debe aprender a trazar un plano en su aula, etc. A escala, pasar al plano de un campo, considerar cómo hacer el plano de su ciudad y gradualmente avanzar sobre la idea de un plano a la de un mapa, siempre comenzando de la manera en que lo haría un explorador que encuentra tierra y la mide, y por medio del sol y las estrellas es capaz de registrar exactamente dónde está ubicada en la superficie de la Tierra, al este o al oeste, al norte o al sur. Allí llegará al significado de las líneas de latitud y longitud. Aprenderá cómo se muestran el mar y la tierra en un mapa, cómo se representan los ríos y las montañas, y habiendo aprendido los puntos cardinales y el uso de su brújula, y sabiendo que los mapas siempre se hacen como si el espectador estuviera mirando hacia el norte, podrá describir bien sobre la ubicación, la dirección y cosas por el estilo al inicio de sus estudios. Las ideas fundamentales de la geografía y el significado de un mapa son temas muy apropiados para constituir en una atrayente introducción al estudio de la geografía e incluso debieran despertar el placentero interés que nace en la mente de un niño hacia lo maravilloso, lo incomprensible, mientras que las lecciones sobre los mapas deberían conducir a esfuerzos mecánicos igualmente deleitosos. Es sólo cuando al niño se le presentan los datos por primera vez en forma de conocimiento rancio y conclusiones anticipadas de los datos enseñados en dichas lecciones les parecen sin vida y repulsivos. Por ello, deberían hacerse un esfuerzo por tratar el tema
con el tipo de vivacidad e interés emotivo que atraen a los niños hacia un estudio. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Eh, bueno, la lección de geografía va muy de la mano con la observación de la naturaleza, que es lo que al inicio narra, ¿no? Es decir, que los niños salgan y observen y miren que ese sea como el inicio y no que el inicio sea de una vez en los mapas, apréndase los países, apréndase los estados, sino que eh, observen. Al principio de las lecturas, cuando iniciamos el tema de la observación de la naturaleza, hay también como un pequeño apartado acerca de la geografía para los más pequeñitos, y decía que, por ejemplo, y nos daba como un experimento para hacer con los niños, de poner un palito para mirar por dónde sale el sol, por dónde se oculta, para observar la sombra. Eso está como en las primeras lecturas que hicimos. Y digamos que esa es la manera como se debe iniciar, de una manera muy natural, cada vez que salimos a la calle, por ejemplo, diciéndole, bueno, ubícate por donde sale el sol, por donde se esconde, hacia qué dirección vamos hacia el norte, hacia el sur. Datos que a ellos les sirvan en caso de que, por ejemplo, estén solos, puedan orientarse, ubicarse dentro de la ciudad. Bueno, si vamos de aquí vamos a ir al centro, entonces subimos o bajamos, estamos en tal calle y vamos hacia tal otra, subimos o bajamos, bueno, que le ayuda a orientarse en el lugar donde vive. Y ya después, entonces sí, introducir el tema de los libros vivos, que en este caso ella sugiere libros de viajeros, ¿sí? Que nos cuentan sus historias. Sobre todo, por ejemplo, los de misioneros son muy buenos para este tipo de lecturas, que atrapan a los niños en el sentido de ver el trabajo que están haciendo en cierta misión, pero también muchos de ellos narran, digamos, las diferencias en si están en África, por ejemplo, en cómo es el terreno, si están en otro país, cuáles son las condiciones climáticas de estos países. Y ya después, ya digamos para los niños mayores de 9 años, ahí sí se sugiere el tema de iniciar con mapas. Entonces, pero digamos que cuál es la idea, si el niño aún no ha tenido anteriormente ese tipo de instrucción, así tenga 9 años, sería bueno iniciar con lo que se recomienda desde el principio. Hay muchos niños de 9 años que aún no saben ubicarse, no saben dónde está el norte, el sur, por dónde sale el sol, cosas básicas. Y Charles Mason también escribió un libro de historia, ¿sí? De geografía. De geografía. Ese lo pueden encontrar por Kindle, por Amazon. O sea, bueno, pueden comprarlo, creo, pero creo que estaría solo en inglés. En español lo pueden descargar por Kindle. A nosotros nos ha servido mucho, es una lectura como ella la recomienda, viva. Entonces, si les interesa, pueden ir a Amazon y comprar ese libro. Y bueno, básicamente esos son como la conclusión o el resumen de lo que ella recomienda para la clase de geografía. Lili, ¿tiene algún otro que le haya quedado, algún aporte de esta área? Ser como toda esta educación sea interesante, sí debe ser interesante para llevarlo a imaginarse, llevarlo a la forma práctica, que la yo creería que ah, como aprendimos la geografía nosotros, definitivamente fue la peor forma y fue la Sí, manera más aburrida, ¿cierto? sí, Pero sí, así como nosotros llevamos al niño al contacto con la naturaleza, como vamos por las calles, yo creo que es la mejor forma y la forma que más puede recordar, más que conceptos, palabras, eh, todo esto que se está enfrentando a la experiencia y eso es que recuerdo más. Muy así es. importante. Vale, muchísimas gracias a las personas también que se conectaron el día de hoy.
Les recuerdo que esta lectura la hicimos con el permiso de Educadores en el Hogar Charles Mason Iberoamérica y que la traducción está disponible en charlesmasonenespañol.org. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Bendiciones. Chao, Lili. Gracias.